Nuestro eterno Padre, Señor, te damos las gracias por esta hermosa posibilidad de poder estar aquí, de poder escuchar acerca de tus santas palabras, Señor, y esta posibilidad de poder aprender, Señor, un poco más acerca de ti. Para eso te queremos pedir una bendición especial para el predicador, para que pueda proclamar tu mensaje el día de hoy, Señor. Que no sean sus palabras las que salen de tu boca, sino que sean las tuyas, Señor. Que nos acompañes en todo momento, Señor, y que se haga tu santa y divina voluntad en esta predicación. Te damos las gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy feliz sábado, hermanos, ¿cómo están? Bien. Bueno, es un gusto poder estar con ustedes. Creo que hacía ahí unos varios sábados que no nos veíamos. Siempre es lindo venir acá a la iglesia, de uno se siente parte también de la iglesia. Es verla llena la iglesia todos los sábados, eso también es lindo. Ver que los niños... no sé si hay visitas. ¿Hay alguna visita por casualidad? ¿Tenemos alguna visita? Allá. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Ángel. Bienvenido, Ángel. Bienvenido. ¿Alguien más? A algunos no les pregunto porque ya los ubico porque de los sábados anteriores. Fátima, Antonella y Carla. Las tres señoritas que están allá atrás, ¿verdad? Ah, sí. Les gustó, ¿no? Está bien ahí. Bien. Bueno, gracias, hermano Mariano. Así que hermano Mariano me conoce de chico, así que ahí tengo el asistente ahí. Bueno, es un gusto verlo a todos los hermanos que ya los conocemos de varios sábados, están participando. Y bueno, siempre es un gusto poder compartir la palabra de Dios, en especial no que se centre en quién lo da, sino en el mensaje, que esa es la finalidad, ¿no? Y estaba pensando yo en el tema de hoy, y en la semana, y bueno, uno como está llegando, ya estoy terminando lo que es en el área de salud, la carrera de enfermería. Ahora es como que uno abarca las predicaciones, salud y la parte teológica, se complementa, que muchos de ustedes deben conocer, que es la historia de el joven endemoniado. ¿Se acuerdan la historia del joven? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Ahí está, mi hijo también ahí levantó la mano, lo sabe muy bien. Tiene que ir de a poquito, iba a ir aprendiendo él también. Bien, ¿alguien más? ¿Alguno de los niños, de los jóvenes, se acuerdan la historia del endemoniado? Ahí mi alumna, que se porta muy bien allá. Muy bien, ahí los chicos acá también lo están viendo. Denme 2 segunditos que me organizo. Ahí está. Bien. Bueno, esta historia está dentro de los evangelios, ¿sí? Cada uno de los evangelios lo ve, lo presenta de una manera diferente. Y se encuentra, lo vamos a ver en el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante, ¿sí? Siempre es importante que en el sermón nosotros podamos hacer el contexto, ¿sí?, de esta historia. El contexto dice que había un padre que había dedicado casi toda su vida para poder encontrar la sanidad en su hijo. A ver, ¿cuántos son papás acá? Levante la mano los que son padres. Muy bien. Bien, hay varios. Todos son jovencitos. ¿Ahí? Muy bien. ¿Cuántos son abuelos? Ahí levantan las manos. Bien, bien. Muy bien. Cuando nosotros tenemos hijos, ¿sí?, nosotros nos preocupamos, los padres o hasta los abuelos, mucho más, aquellos que ya tienen los nietos, se preocupan por la salud de los chicos, ¿sí? Y hacemos todo lo posible, gastamos todo lo que sea necesario. Y esta semana me llamó mucho la atención porque en el noticiero de acá de Tucumán, en el Canal 8, justo mis padres me dijeron si había visto una noticia de un nene, creo que
mal no recuerdo, se llamaba Benjamín, no recuerdo bien, me puedo equivocar en el nombre, pero era un chiquito que es un nene que tiene una enfermedad degenerativa, ¿no? Y el noticiero daba la noticia o la información de que el ministerio iba a poner todos los gastos hasta el avión sanitario para ayudar a este niño, ¿sí? Y cuando uno mira a los niños, y yo que tuve la experiencia de estar en el hospital de niños haciendo prácticas, es muy difícil tratar con los chicos porque el niño es difícil que él te pueda expresar dónde le duele. Un adulto es más fácil. Un adulto te puede indicar, el adulto te puede hasta hablar, hasta te puede dar sus signos y síntomas. Pero ¿qué hago con un niño que todavía no sabe hablar? ¿Qué hago con un niño que está internado hace tiempo? O un adolescente. Y cuando tú miras y trabajas en el área de salud y ves la consecuencia del pecado, porque la enfermedad es consecuencia del pecado, ¿sí? Dios nos creó para ser sanos, fuertes, y nos creó en un mundo sin pecado. Duele mucho ver a los niños sufrir. Nosotros nos preocupamos cuando los nenes están con fiebre, están con alguna bacteria, están adoloridos. Y este padre en la Biblia dice que había hecho todo lo que estaba en el alcance de él para que su hijo sea sano. Pero el tema es que esta enfermedad era una enfermedad donde decía que él estaba endemoniado. Y acá la Biblia dice que Jesús sana a este muchacho. No dice tampoco la edad, pero si decimos que era un muchacho, podemos decir que era un adolescente. Dice que había probado todos los remedios, todos los medicamentos, y en su desesperación este padre dice que ya había ido a diferentes lugares para lograr la sanidad. La vida de este hombre se detuvo desde el momento en que este hijo quedó endemoniado. Tiraba espumarajos por la boca, dice la palabra de Dios. Se revolcaba en el suelo. Golpeaba su cuerpo, sus extremidades con el suelo, su cabeza. Y al principio se había aferrado a una fe que ni él mismo entendía. Él creía que su hijo se podía sanar. Y nosotros capaz que no tenemos, por la gracia de Dios, la enfermedad que tenía este muchacho. Pero nuestra enfermedad puede ser una enfermedad donde estamos muertos espiritualmente. Donde por la falta de tiempo de la oración, la falta de tiempo de la lectura de la palabra de Dios, a la primera prueba abandonamos al Señor, nos enojamos con el Señor y decimos, ¿dónde está Dios? Y había gente, como siempre, el vecino, el amigo, el compañero, el familiar, pero yo conozco a alguien que lo puede sanar, yo sé que tal doctor o tal doctora, y seguramente le habrán presentado hasta gente que seguramente trabajaba con el enemigo para sanarlo. Podemos pensarlo. El padre, en algunos otros textos, lo indica como el padre del sordomudo. Pues así lo apodaban en el pueblo, porque en realidad nadie sabía lo que tenía el chico y lo diagnosticaban como un lunático. O sea, endemoniado, sordomudo, lunático. Daban distintos diagnósticos a la gente sin saber realmente qué tenía este joven. Él había probado todo como padre. Y cuando nosotros damos todo por nuestros hijos, no nos importan las limitaciones que tengamos como papás. Cuando uno es chico, uno dice, bueno, papá, yo me acuerdo que estaba en uno de los internados de nuestras instituciones educativas. No había ahora la tecnología que tenemos, que hoy los chicos, ¿qué te piden? Celulares, computadores, las tablets, el videojuego, quiero tal zapatilla, quiero tal ropa. ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no? A ver, los que son papás que tienen hijos más grandes, ¿es así o no? No escucho, ¿sí o no? Sí. Ah, es así, bien.
Y cuando uno es papá, muchas veces ve las privaciones que se da, ¿sí?, para que los hijos tengan todo. Pero siempre recalco algo importante que deja un padre a un hijo: una profesión y una religión. Porque el dinero, una casa, bienes materiales, eso es momentáneo, eso es mundano. Pero una profesión te permite ser independiente y una religión te permite depender de alguien mucho más poderoso. Entonces empieza la conversación con los amigos de este padre. ¿Cómo podía él resignarse? Dice acá, en su impotencia y escuchando a los demás, él trataba de buscar y probar que sí había posibilidad de salir de esta angustia, de esta situación difícil. Entonces los amigos, ¿qué le decían? Bueno, mira, tu hijo hace tiempo que está enfermo. ¿Para qué vas a gastar más dinero? ¿Para qué vas a ir a tal doctor, a tal doctora? Ya está, no tiene sentido, no tiene cura. Cuando Adán y Eva pecaron, uno podría haber pensado, bueno, estos ya pecaron, dijo Satanás, ya no tienen cura para vivir por la eternidad en sufrimiento, porque él quería verlos sufrir por siempre. Pero el plan de salvación, la cura, ya estaba, y correspondía que Cristo muriese por nosotros. Sin embargo, seguía rebelándose ante la idea de aceptar aquella realidad insoportable. Se había propuesto no descansar hasta llegar al final por sanar a su hijo. Si Jesús hizo lo posible para que nosotros seamos salvos, tengamos la vida eterna a través de la muerte en la cruz, ¿cuánto más un padre terrenal puede hacer porque su hijo sea salvo, porque su hijo sea sano? Y puede que no vea la respuesta de Dios acá en la tierra, pero esa oración que has dedicado durante años para que vuelva a los caminos de Dios, si es que se alejó de los caminos de Dios, algún día lo va a hacer. O si no hay una cura, el Señor te va a dar la fortaleza para que puedas soportar esa carga. Y el día de mañana, cuando Cristo venga por segunda vez, tu hijo va a ser sano físicamente. Hay personas que también han perdido a sus hijos y tendrán la esperanza de verlo por segunda vez o nuevamente en la segunda venida de Cristo. Entonces, aún en la muerte, nosotros los hijos de Dios tenemos esperanza, porque aunque hoy sufrimos, sentimos la ausencia de esa persona, yo tengo la esperanza y tú tienes la esperanza que Cristo viene por segunda vez. Amén. Amén. La vida no podía ser tan cruel para este hombre que le había gritado a Dios una y otra vez: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando estoy pasando una prueba? Cuando un hijo del pueblo está sufriendo, una familia está sufriendo. Mi amigo, mi compañero de trabajo, el vecino, aquellos que están en la universidad, algún amigo, compañero de la universidad, hermanos de la iglesia, o aún dentro de nuestro hogar podemos estar sufriendo y teniendo la necesidad de Dios. Sus amigos se compadecían de él, pero no podían resolverle el problema. La vida seguía para ellos, pero para este padre se detuvo desde el momento que su hijo cayó enfermo. Y acá viene una parte muy importante. Él tendría que seguir luchando solo por su hijo ante la impotencia de los hombres y el silencio de Dios. ¿Entienden lo que es el silencio de Dios? Apocalipsis habla de que hubo silencio por media hora. Y el silencio de Dios se entiende no porque Dios quiera vernos sufrir o porque Dios no tenga una respuesta a esa oración, sino que el silencio de Dios lleva un tiempo, un momento específico en la vida de nosotros para poder volver a los caminos de Él. Cuando nosotros dejamos que Dios obre y sane nuestro corazón, sane a cada uno en forma personal, se produce un cambio. Y cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás, tú dices, si Cristo no hubiese permitido que pasemos por tal prueba o dificultad, capaz que hoy no estaría en la iglesia. Capaz que tú no estarías en la iglesia. Aquellos que nos están viendo a través de las redes,
Capaz que desde su casa o donde están, si hay una prueba, una dificultad, ya el Señor está obrando. Y uno puede decir, pero no hay respuesta, porque los tiempos de Dios son diferentes. Pero ninguna oración queda abandonada, ninguna oración queda sin contestar. Hasta que dice el texto ahora de Marcos 9, verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, los vio en una gran multitud alrededor de ellos. Y los escribas disputaban con ellos. ¿Qué pasa acá? ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de un momento de transfiguración. Jesús estaba, podemos decir, en la recta final ya de su ministerio, comenzando. Y los discípulos estaban por allá en un lado discutiendo con seguramente los fariseos, como dice la palabra de Dios, algún sacerdote, algún levita. Estaba la gente expectante, esperando que Cristo pudiese volver. Necesitaban ser sanados, necesitaban ser alimentados. Algunos lo buscaban a Cristo porque realmente necesitaban de Él, otros lo buscaban porque, bueno, me va a dar la solución al problema ahora y listo, ya no tengo más problema. Y seguramente nunca más volvían a seguir a Cristo. Y cuando el Señor baja y se encuentra, Él les preguntó, ¿qué disputan ustedes? ¿Qué están discutiendo ustedes? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome se sacude, echa espumarajos, cruje sus dientes y se va secando. Podemos tomarlo o entenderlo como que su vida se va apagando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? La indignación de Jesús contra esta raza de incrédulos se dirige no en sí al Padre, sino a sus propios discípulos, a la propia gente que lo buscaba. No por haber fracasado en la curación de este joven, sino por haberlo intentado por sí mismo. ¿Saben cuál fue el problema? El problema fue que el discípulo creía, yo puedo sanar, yo puedo liberar, yo puedo levantar muertos, yo puedo dar de comer. Cuando el yo toma el primer lugar y Cristo queda en el segundo, tercero y sucesivamente, tú te estás tomando el lugar de Cristo y estás creyendo que eres Cristo y que tienes toda la autoridad. Entonces, ¿qué pasó? Si yo tuviese un joven o estuviese representando a la escena, llegaría yo y le diría, espíritu, vete, sal fuera. Y no hay respuesta. Y viene el otro discípulo, sal fuera, y así sucesivamente, y no va a salir. Porque ellos confiaron en sí mismos, no pidieron la dirección de Dios. Y cuando uno no tiene la dirección de Dios, todo lo que empieza mal, termina mal. Todo lo que planea el hombre sin la dirección de Dios, termina mal. Y es ahí cuando yo me acuerdo, es ahí cuando yo caigo, cuando tú caes de rodillas, le dices, Señor, he pecado, he fallado. Dirige mi vida. Nos había llevado a actuar como si la proximidad, si el estar con Jesús a estos discípulos, lo hiciera personas profesionales, oficiales o agentes personales del Señor. Y el Señor termina diciendo que este espíritu solo sale con ayuno y oración. ¿Podían liberar ellos? Sí. ¿Podían sanar? Sí. Pero hay cosas que requieren ayuno y oración.
hay cosas que requieren en el tiempo de Dios para ser respondidas. Aquellos que nos están escuchando, si están pasando una prueba difícil y hay silencio, es porque Dios todavía necesita que ustedes se entreguen todo a Él. Porque mientras todavía haya cosas de este mundo que me quitan tiempo, que te quitan tiempo con Dios, Dios no va a obrar hasta que no haya una completa entrega. Y al preguntar a los discípulos por qué no pudieron realizar ellos la curación, Jesús les responde que solo es posible con ayuno y oración. Y el ayuno y la oración no es solamente para un propósito personal, sino que el ayuno y la oración también puede ser por aquel que está pasando pruebas, por aquel amigo, hermano, familiar, por quien sea, aún por aquel que te hace mal. Leo esto que es importante. De ahí que la experiencia del sufrimiento sea tan difícilmente soportable para quien cuenta únicamente con sus propias fuerzas. Quien cree que puede soportar las pruebas con sus propias fuerzas es un sufrimiento insoportable. Solo aquel que cree que puede mirar el sufrimiento cara a cara, sin rebelarse contra la aparente inhibición divina, sin reducirse a un escándalo, porque sabe que Dios está con él, porque sabe que Dios lo ama, hasta el punto que ha venido al encuentro de esta persona. Hay veces que al pecado hay que llamarlo por el nombre, y hay veces que yo me tengo que presentar ante Cristo y tú te tienes que presentar ante Cristo tal cual como estás, como pecador. Pero había un elemento muy importante. Y el elemento importante, y a mí me gusta mucho, ¿no?, que es la fe. El padre le dijo: yo te traje a mi hijo. Leyendo otros textos o otros evangelios y leyendo un poquito más alguna otras literaturas, cuando habla de la fe de ese padre, él le dice a Jesús literalmente: ayúdame a creer en vos, porque yo ya no tengo fe en nada. Yo ya hice todo lo que creí que estaba bien. Yo ya hice lo humanamente posible, lo llevé a donde podía. Y si, hermano, yo no tengo fe, y si tú no tienes fe, y aquellos que nos están viendo, escuchando, no te sientas mal. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y puede ser que esta historia te ayude a crecer en tu fe, en el sentido de decir, confiar en Dios aún cuando no vea la respuesta a mis oraciones. Y él le dijo, este padre le dice literalmente a Jesús: ayúdame a creer. Ayúdame a ver más allá de los problemas que yo tengo. Y como toda relación, la fe tiene un inicio, y ese inicio comienza donde uno sale al encuentro con Dios, donde uno va y está a solas con Él y habla con Él. Y no hay nada que yo pueda ocultar ante el Señor, ante la vista de Él, si yo quiero que mi fe crezca. Si tú quieres que la fe y tu oración pase, como muchos dicen en el techo, de que hay alguien en los cielos que nos escucha. Hay un Dios todopoderoso. La aventura de la fe es una lucha constante. No es que hoy soy cristiano y ya tengo una fe 100% cargada como la batería del celular. No, porque en el momento menos pensado, mi celular, así como el celular muere, mi fe puede morir. Y uno dice: ¿y por qué, Señor? Si yo que tanto he confiado en ti, ¿por qué me pagan así? Creer es confiar en el único ser capaz de salvarme de mí mismo. El problema no está en lo que hay en el mundo solamente, sino que yo mismo soy el problema. Tú mismo puedes estar siendo un instrumento, o puedes estar con tu vida siendo un obstáculo para que Cristo pueda hacer crecer tu fe. Tú puedes pensar que estás bien, pero haz un análisis personal a solas. Hablas con el Señor.
Cuéntale lo que le pasa. ¿La fe es adhesión o la fe es relación? Si la fe fuese una adhesión, no se encuentra por suerte como una moneda, ni se pierde como una cartera, ni se puede guardar a largo plazo fijo para que cada día crezca en un banco. En tanto, la fe es una relación de amor, una relación de comunión. Es como cuando uno está de novio y uno tiene que conocer a la otra persona, o si quiere estar de novio, conocer y pasar tiempo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ah, bueno, quería ver si estaban despiertos. En tanto que la relación es algo vivo, es algo cambiante. Porque la otra persona, mientras tú la conoces, te va ayudando a cambiar errores que vos no te dabas cuenta. Y viceversa. Que puede hacerte crecer. Una persona que tú estás conociendo y te hace crecer mental, espiritualmente, físicamente y todo lo demás, eso es algo que es bueno. No puede hacerte disminuir. Una persona que te acerque a Dios, no que te aleje de Dios. Y ayuda a desarrollarte y avanzar. Jesús le pregunta a este padre en el verso 21, ¿hace cuánto tiempo que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Son los únicos datos que tenemos. Era niño y ahora era un muchacho. ¿Cuánto puede haber tenido? 12, 13, 14 años, no lo sabemos. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. No solo se caía, se revolcaba en el suelo, sino en el fuego, en el agua. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahí le dice de una u otra manera Jesús a este personaje, por favor ayúdame a creer, porque yo ya no sé qué hacer. Porque yo puedo creer que Cristo viene, pero si no hay una convicción, yo puedo ir al descanso y perder la posibilidad de haberme entregado por completo a Cristo. No es lo mismo conversión que convicción. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pero Señor, es imposible. Dígame cuántas cosas han pasado a ustedes que han sido imposibles y hoy todavía están en los caminos de Dios. E inmediatamente al clamó y dijo, ¿cómo dice hermano Mariano? Entonces, ¿está mal pedirle al Señor, dame fe? ¿Está mal decirle al Señor, no puedo confiar en ti porque no tengo fe? Porque por más que intente, vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer y salgo de una y se presenta un Goliat y sale otro Goliat y se presenta una enfermedad y sale otra enfermedad y se presenta la posibilidad de tener trabajo y quedo sin trabajo y empezás a sumar. Y todavía tú me dices que yo tengo que seguir siendo fiel, Señor. Pero ¿para qué si yo desobedezco, veo que aquel que desobedece más, tiene más? Si nosotros pensásemos así, si nosotros no tuviésemos la convicción y el Espíritu Santo en nuestra vida, hablando que todavía nos dice, no te vayas de los caminos de Dios, vuelve a los caminos de Dios. Si no tuviésemos esa vocecita que nos hablase, hoy no estaríamos con el Señor. Y habríamos cambiado a Cristo por una posición social, por una posición económica, por una profesión, por creer que el mundo me da lo mejor, pero en realidad lo único que me va a dar es lo que dice la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte.
Y peor, sabiendo que lo que está mal me va a terminar quitando la vida eterna. Puede sonar duro, pero bueno, hay veces que hay que ser sincero. Y si tú sigues teniendo un pecado oculto, o todavía hay cosas que amas del mundo, eso te va a llevar a la perdición. El Señor también fue duro algunas veces en sus prédicas, cuando Él le dijo: ustedes solo me buscan por los panes y los peces. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Si ustedes se quieren ir, yo no tengo ningún problema. Y está en la Biblia. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Y a dónde vamos a ir, Señor? Entonces yo les hago la misma pregunta y me hago a mí: ¿y a dónde voy a ir yo? ¿A dónde van a ir ustedes? Gloria a Dios que tenemos en la iglesia, que tenemos un Dios vivo y verdadero y resucitado. Y cuando Jesús vio a la multitud, dice el verso 25, se agolpaban, reprendió al espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia. ¿Por qué lo sacudía con violencia? Porque quería matarlo, porque era su prisionero, porque eso hace Satanás con los hijos de Dios. Quieren matarnos. Salió y él quedó como muerto. Miren, Marco es muy descriptivo en esta escena. De modo que muchos decían, ¿cómo dice? Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y es como que pasó. Parece como que pasaron 10 horas cuando llegamos a este versículo, ¿no? 10 horas después. Porque es como que quedó la escena ahí. De un solo estar, ya Marco nos llevó a que ya estaban en una casa. No sabemos cuánto tiempo, cuántas horas pasaron. Me imagino que habrá sido a la noche, después de haber merendado, no sé. Después de haberse bañado cada uno, haberse aseado. Yo me lo puedo imaginar a la luz de las velas, sentados sobre cojines, conversando, pensando en lo que había pasado ese día. Y uno le dice, puede haber sido uno de los discípulos, como dice, hagamos de cuenta que haya sido Juan: Señor, ¿por qué no pudimos sanarlo? Porque este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Finalmente, el joven Timoteo recibió un mensaje del apóstol Pablo y tiene relación con esto. Hay 3 tipos de crisis de fe. La primera razón de esta crisis de la fe es la deformación de las enseñanzas divinas. Cuando tergiversamos el mensaje de Dios. En los últimos tiempos algunos abandonarán la fe escuchando espíritus engañadores y de doctrinas falsas. La segunda crisis de fe es cuando los argumentos de la falsamente llamada ciencia, por la cual muchos se desviaron de la fe, presentan teorías con ciertas argumentaciones materialistas como las únicas válidas para explicar enigmas como el origen y el sentido de la vida. Y la tercera crisis de fe es la que Pablo le dice a este joven Timoteo: es la secularización de una sociedad materialista, cuando se deja de lado a Dios por este mundo. Al afrontar nuestra relación con Dios y ejercitarla con nuestros semejantes, porque a Dios se lo encuentra en el otro, nuestra fe va a aumentar y nuestras vidas se enriquecen.
Porque si bien no siempre nos aleja de la tempestad, siempre está dispuesto el Señor a ayudarnos a luchar contra ella. Y si no siempre va a proteger el barco, siempre puede proteger al marinero. Pase lo que estés viviendo, siempre Dios va a dar la salida, aun cuando hay silencio. Aún cuando tu fe se quebrante y se pierda y llegues al punto de decirle, Señor, ¿sabes qué? Hasta acá llego, no doy más, estoy cansado, estoy perdiendo mi confianza en ti, he tratado de serte fiel, he tratado de pelearla, pero si siguen pagándome de esta manera, si sigo sufriendo de esta manera, va a llegar un momento que ya no sé si va a haber vuelta atrás. Y es en ese momento cuando crees que ya está todo perdido, cuando crees que ya vas a dar el paso de abandonar a Cristo y a su Espíritu Santo, es el momento. En que uno cae de rodillas y le dice, Señor, hasta aquí nomás. El llamado es en el sentido de que si tú te encuentras hoy como este padre que has dicho, hasta acá he llegado, ya no sé qué más hacer. Y yo no sé todos los problemas que puede haber de los que están presentes, de los que nos están viendo por las redes sociales, pero sí sé que Dios sabe mis necesidades. Y sí sé que el mismo Dios del Antiguo y Nuevo Testamento es el mismo Dios que liberó a este joven y ayudó a este padre, puede ayudarnos a nosotros. Si hay algo que ha golpeado tu vida, entonces entrégaselo al Señor. No pidas explicación porque hay cosas que vas a tener que creer por fe. Pero ¿cómo voy a soportar? No lo sé, Dios te va a dar la fuerza. El Señor le dijo, bástate mi gracia, le dijo a Pablo. Pero Señor, duele, bástate mi gracia. Pero Señor, esto, bástate mi gracia. Y cuando estemos en los cielos, Dios responderá y diremos nosotros, realmente nuestro Dios es justo. Realmente Dios nunca dejó de oír mi oración. ¿Verá la respuesta acá? Alabado sea el Señor. ¿No la verá la respuesta? Lo mismo hay que alabar al Señor. Que tarde o temprano el Señor mostrará. Que el Señor los bendiga, que el Señor restaure, ayude a salir adelante del problema que puedan estar pasando. Entreguen sus necesidades a Él y pidan, Señor, auméntame y aumentanos la fe. Feliz sábado para cada uno.